Muy buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos a nuestro curso bíblico. Soy el Padre Arturo Cornejo y me da muchísimo gusto contar con su atención en estos programas que hacemos, en este curso bíblico, para bien suyo, para bien mío. A mí me encanta la evangelización y sé que a ustedes también lo disfrutan y estudiamos la Biblia juntos. Miren, quiero comenzar diciéndoles que para este curso bíblico es muy importante que ustedes tengan su Biblia en sus manos. Vayan por ella, ahí la tienen guardadita por ahí llena de tierra, entonces vayan por ella y tráigansela. La Biblia, mientras empezamos el curso bíblico les doy una breve introducción. La Biblia es un libro sagrado, escrito por hombres, pero inspirados por Dios. No escribieron los libros nomás porque tenían ganas. Dios los inspiró para escribir su palabra. Entonces la Biblia, así como la tenemos ahorita ustedes y yo, un libro que vemos así muy gordito, pues pensamos que es un libro que se escribió de principio a fin por una sola persona, cosa que no sucedió. La Biblia significa, su nombre lo dice, biblos, es un conjunto de libros, es decir, libros pegados. La Biblia tiene varias divisiones. Una de las divisiones principales es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera al mundo. Nuevo Testamento después de Cristo. Cada libro tiene diferentes destinatarios y diferente época en la que se escribió. Por eso no podemos estudiar todos los libros de la Biblia de la misma manera. Tenemos que tener cuidado en cada uno de los libros, entender ese libro y estudiarlo. Otra cosa importante que deben de saber es que la Biblia está dividida por capítulos y versículos. Claro, está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y luego está dividida por libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, los Crónicas, los libros históricos, los libros de los reyes, etc. Todos los libros. Y luego de ahí también tenemos las divisiones por capítulos y versículos. Esto lo hace la Iglesia Católica para poder entender y leer la Biblia en un lugar determinado del libro. Porque la Biblia no se maneja por páginas. Aunque también tiene páginas, pero no es importante la página. Lo más importante de la Biblia, su división básica, es los capítulos y los versículos. Un curso bíblico, pues miren, yo, como la mayoría de ustedes y yo somos personas que no estamos tan estudiados, que somos personas que tenemos muchísimas ganas de entender la palabra de Dios, pues no es un curso bíblico así muy sofisticado para personas súper preparadas. Este curso bíblico es para personas con ganas y con hambre de aprender la palabra de Dios. Yo le pongo todo mi esfuerzo para que este curso salga bien y sé que ustedes también ponen mucho de su parte para que entender, comprender y leer su Biblia. Quiero que estrenen su Biblia porque a veces tenemos la Biblia ahí guardada, arrumbada, guardadita o llena de flores y de velas, pero no la leemos. Y la Biblia se hizo para tres cosas: para leerse, para entenderla y para aplicarla a la vida. ¿De qué sirve que una persona la lea y la lea y la lea si no la entiende? Pues de nada. Ahí están los discípulos de Emaús que dicen: ¿cómo vamos a entender la palabra si no hay quien nos la explique? ¿Y de qué le sirve a alguien leerla, entenderla y no aplicarla? Pues de nada. Es como leer algo que no tiene sustento y que no va a servir de nada. Entonces, la Biblia se hizo para leerla, entenderla y aplicarla a la vida cotidiana de todos los días. Así que les doy la más cordial bienvenida. Este es el episodio número 25, fíjense, ya vamos en el 25. Si alguno de ustedes está viendo por primera vez este curso bíblico, yo le recomiendo de todo corazón, váyase al número 1, empiece por el número 1 y véngase, agarre caminito, número 2, número 3, número 4, porque si empieza en el 25 no me va a entender bien, hay que entrarle desde el primero, el episodio 1, y así te vienes hasta el último episodio. Tú, a la hora que tú puedas, aquí en YouTube, puedes verlos a la hora que tú lo disfrutes más. Les agradezco el que los muchachos que están viendo estos videos, estos episodios, se los compartan a sus abuelas, a sus tías, a sus mamás, a sus padres, personas mayores que no saben de YouTube, pero que tienen muchas ganas de aprender. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Rezamos juntos para que este curso bíblico continúe por mucho tiempo. Vamos al episodio número 25 y estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 y siguientes. A ver, Padre, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿quién lo escribió? Según la tradición de la iglesia, lo escribió el evangelista San Lucas.
El mismo que escribe el Evangelio, San Lucas es discípulo de San Pablo, muy cercano a él, y entonces él se da cuenta de los primeros acontecimientos de Pedro y de Pablo. Habla de varios apóstoles, pero principalmente de Pedro y de Pablo, de San Pedro y San Pablo. Ahorita ya en los últimos capítulos, más de la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles habla más de San Pablo que de San Pedro. Pero hay que entender que los Hechos de los Apóstoles es un resumencito de todo lo que los apóstoles van a vivir en las comunidades cristianas de aquel tiempo. Vamos a comenzar con la lectura. Hay que entender que el curso bíblico es primero se lee la palabra de Dios y luego se va haciendo un discernimiento, se van aclarando ciertas dudas, preguntas o términos por ahí que no entendemos para irlos entendiendo. El padre Arturo pues no es un gran erudito, ni erudito es siquiera, tiene ganas de enseñar y tengo algo en mi corazón que me dice que debo de enseñar, entonces por eso lo hago. Vamos al capítulo 20, versículos 7 y siguientes de los Hechos de los Apóstoles. Dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. A ver, vamos a pararnos aquí, aunque parece que apenas vamos empezando. Esto es muy importante, importantísimo diría yo, importantísimo. Los Hechos de los Apóstoles, por si alguien no sabe, es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Despuesito de los Evangelios está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a volver a leer este versículo porque es muy importante. Dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. A ver, el primer día de la semana, cuando San Lucas pone como el primer día de la semana, dice: estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hay que recordar que para los judíos el sábado es el último día de la semana, ¿se acuerdan? Y los judíos guardan el sábado. Entonces dice que este era el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana para los de ese entonces? El domingo. O sea, el día siguiente del sábado es el domingo. Y dice que ese día estaban reunidos los apóstoles, o estaban reunidos los discípulos, o estaban reunida la comunidad cristiana allí en Toade, donde estaba San Pablo en ese momento, dice, para celebrar la fracción del pan. Hay que entender que el primer nombre que tiene la misa, como la conocemos ahorita, es la fracción del pan. La misa tiene varios nombres. En las Sagradas Escrituras aparecen algunos y después van a ir apareciendo otros con el paso de los siglos. El primer nombre que tiene la misa en las Sagradas Escrituras es la fracción del pan. Otro nombre que tiene es la Eucaristía o acción de gracias. Otro nombre que tiene también es la Cena del Señor. Por lo tanto, cuando San Lucas está diciendo que están reunidos al día siguiente del sábado, o dice el primer día de la semana, que es el domingo, para celebrar la fracción del pan, esta va a ser la gran diferencia novedosa y formidable de los cristianos. Los cristianos ya no se van a reunir como lo hacen los judíos el sábado. Los cristianos se van a reunir el domingo a la fracción del pan. Ahí está el fundamento de la gente que dice: ¿y dónde dice que yo tengo que ir a misa el domingo? Pues aquí dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana para la celebración de la fracción del pan. Por eso los cristianos vamos a misa el domingo, aparte de que es un mandamiento de la ley de la iglesia. Pero aquí está el fundamento de por qué el domingo. Porque es el primer día de la semana y es el día que los cristianos se reunían. Fíjense nomás qué interesante está el capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver qué va a pasar. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. San Pablo, fíjense, válgame Dios, si yo me canso con predicarles a ustedes 25 minutos que dura el curso, o media hora. San Pablo dice que comenzó a conversar con ellos y su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Háganme el favor. Se alargó hasta medianoche San Pablo. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. ¿Cómo ven? Se durmió. Desde entonces se dormía la gente en misa. ¿Se acuerdan ustedes las señoras dormilonas o dormilones que tenemos en misa? Desde entonces, aquí está Eutico, dice: un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió Eutico ahí en la orillita de la ventana.
porque San Pablo no terminaba. Así también hay gente que luego se duerme en la misa. Ahí está el fundamento de las dormilonas y los dormilones de la misa. Dice, se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Ave María Purísima, se cayó de la ventana del tercer piso. Dice, lo recogieron muerto. Ave María Purísima, se murió Eutico. Pero vamos a ver qué más va a pasar. Dice, Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo, no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Fíjense nomás lo que aparece aquí. San Pablo baja porque se cayó el muchacho, entonces lo daban por muerto. Bueno, hay que entender muy bien, según la Biblia estaba muerto, según los estudiosos dicen que nomás te quedó dormido, pero yo quiero fijarme en un detalle que nos dicen unos comentaristas importantísimos sobre la Biblia. Dicen que Eutico estaba presente San Lucas. Hay que entender que San Lucas está narrando estos hechos porque se los dijeron o porque los vivió. Y San Lucas es médico. Y un médico sabe cuando una persona está muerta o está dormida o está desmayado, que no es lo mismo. Por lo tanto, pareciera que sí estaba muerto y que San Pablo obra otro milagro por el poder de nuestro Señor Jesucristo y vuelve a la vida Eutico. No es resucitar, otra cosa es resucitar. Lo vuelve a la vida. O si no lo vuelve a la vida, no sabemos si estaba muerto o no, por lo menos lo regresa a la vida, Eutico. Bueno, muy importante, pero aquí viene un detallito que podemos pasar desapercibido. Dice que luego subió de nuevo, partió el pan y comió. Ahí está la fracción del pan, o sea, estaban en misa. Realmente era la misa lo que estaban celebrando. Luego, dice, luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. ¿Cómo ven? San Pablo no le bastó con predicarles desde la mañana hasta la medianoche. Dice que luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Dice, nosotros tomamos el barco para Aso, debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues había decidido que él haría el viaje por tierra. Si se fijan, San Lucas está narrando como que él está ahí. Él anda con él ahí. En estos momentos sí, hay escenas donde San Lucas no narra que él está, pero aquí sí dice, nosotros tomamos el barco para Aso porque debíamos de llegar antes de Pablo y recogerlo allí. Pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente, nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene, dice ahí. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto, con una escala en Trogilón. Todo esto es Asia Menor. Allá anda San Pablo ya, entre Asia y Antioquía. Por ahí es todas estas ciudades que San Pablo va visitando. Y los discípulos de San Pablo también. Dice, Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso, ni demorarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. San Pablo ya no quería entretenerse en Éfeso, no hacer escalas, quería irse directo a Jerusalén porque quería estar en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Parece que San Pablo va presintiendo que se va a despedir ya de estas personas y que ya no los va a volver a ver, y por eso vamos a escuchar más adelante cómo San Pablo comienza a despedirse. Vamos a ver qué pasa. Estamos en el capítulo 20, versículo 17 y siguientes. Debido a eso, desde Mileto Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. A ver, vamos a detenernos aquí porque este es un asunto muy importante para nuestra iglesia católica. Los sacerdotes, como yo, como el padre que está en su parroquia, nuestro nombre oficial no es sacerdote, aunque somos sacerdotes, obviamente. El nombre oficial es presbíteros. Los sacerdotes somos presbíteros. Y presbítero se fundamenta en las Sagradas Escrituras, cuando los apóstoles escogían en las comunidades que dejaban solas, porque no podían alcanzar a todas, presbíteros, que eran en pocas palabras encargados, eran sacerdotes de celebrar la fracción del pan, de estar con ellos, de ayudarles, de estudiar la palabra con ellos. Dice que envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Fíjense, los convocaron. Dice, cuando ya estuvieron a su lado les dijo, ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes, desde el primer día que llegué a Asia. San Pablo les dice eso, a los presbíteros.
¿Vale? Luego dicen los protestantes que ¿dónde está el fundamento de los sacerdotes? Aquí está. Dice, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me han causado las trampas de los judíos. Y aquí me voy a detener poquito porque a veces yo me siento así también. Hay muchas trampas entre nosotros mismos. Muchas trampas. Y San Pablo dice, fíjense lo que dice con todo su corazón, dice, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me han causado las trampas de los judíos. San Pablo lloraba por las pruebas que le ponían los judíos. Qué duro se me hace esta parte, pero así es. A veces nosotros los sacerdotes sufrimos de trampas que nos ponen, pues a veces personas muy cercanas a nosotros. Y las trampas a veces caemos y nos causan lágrimas, dolor, sufrimiento. Aquí están las lágrimas de San Pablo y San Pablo les dice, saben que nunca me eché para atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas. San Pablo no tenía miedo, dice, yo les prediqué. Exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión de Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Fíjense nomás San Pablo, qué hermosas palabras dice, les he exhortado con insistencia tanto a judíos como a griegos la conversión a Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les está animando a los presbíteros. Parece que San Pablo se va a despedir de ellos. Por eso los está animando, les está diciendo, acuérdense, yo les prediqué en medio de las dificultades, en medio de judíos y de griegos, en medio de paganos y de judíos, y no tengan miedo, ¿no? Así les va a decir San Pablo, dice, ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Fíjense cómo San Pablo los quiere a los presbíteros, de verdad. Esta parte de los Hechos de los Apóstoles es como la parte más sentimental, más profunda del interior de San Pablo. Dice, ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Fíjense, el Espíritu Santo le estaba diciendo a San Pablo, prepárate porque te esperan prisiones y pruebas. Así es, cuando lleguemos a la carta a los Efesios y a los Colosenses, vamos a ver cómo San Pablo después de esta escena va a estar encarcelado bastante tiempo. No crean que lo encarcelaban 3 días como en los sucesos anteriores. El Espíritu Santo le está diciendo, prepárate porque te esperan pruebas, prisiones. Dice, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Así es. ¿Cuál es la tarea de San Pablo? Dice, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. ¿Cuál es la tarea de un sacerdote, de un consagrado o de un laico comprometido? Eso. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios, aunque a veces caigamos gordos. No crean que a mí me aplauden todo el mundo por predicar la palabra. A veces me va de la patada, como a San Pablo. A mí no me meten a la cárcel ni me esperan prisiones, pero sí pruebas y sí dificultades. Por eso dice, no me preocupo porque estoy por terminar mi carrera, dice, llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Esa es nuestra misión, señores. Ustedes que están ahí, yo que estoy aquí, predicar la buena noticia. Dice, ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Fíjense nomás, se está despidiendo. San Pablo presiente que ya no los va a volver a ver, que ya no va a volver a venir a Asia, y así es. San Pablo va a emprender después el 4º viaje, este es el 3º, entonces parece San Pablo que ya presiente lo que le espera y que ya no va a volver a venir a Asia. Dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Así es, miren, San Pablo les dice, ya no voy a estar ustedes, pero si se pierden yo no me siento culpable, porque yo ya les enseñé, yo ya les prediqué, yo ya les hablé. Si ustedes se pierden es por su descuido. San Pablo les dice, yo no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Así es. Sobre todo cuando cambian a un sacerdote, por ejemplo, pues yo en mi caso, cuando me cambien, pues yo digo, pues yo hice mi trabajo y enseñé. Si ellos se pierden, pues yo ya hice todo lo que pude. Ya no más falta que les baile y les eche unas maromas, pero lo demás ya lo hice. Dice,
cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Cómo ven ustedes? Aquí aparecen los obispos, nuestros obispos. Dice, o sea, supervisores, dice, pastoren a la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. La iglesia del Señor, la iglesia que está ahí es la iglesia católica, ya comenzando. No aparece el nombre, no necesitamos el nombre. Hay que entender que el nombre católica va a ser un nombre que se va a ir prefigurando posteriormente. Pero esta es la iglesia católica. Ninguna iglesia protestante tiene un fundamento histórico desde este día, desde hoy, hasta el año 33 del que estamos hablando en estos momentos. Ninguna iglesia tiene el fundamento histórico que la iglesia católica sí tiene. Por eso, esta es la iglesia de Jesús, esta es la iglesia católica y dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos a ustedes. Allí aparecen los obispos, unos son los presbíteros, otros son los obispos. Dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. Así es, lobos. Ustedes conocen lobos, personas que quieren llegar a la iglesia y hacer mucho daño. Incluso personas que confunden a otros católicos que no conocen bien su fe y los confunden. Dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Así es, dentro de la iglesia puede haber alguna corriente por ahí que no esté bien fundamentada y puede confundir a los católicos y hacerlos que se extravíen, o si no se extravían, por lo menos se confunden. Dice, estén pues siempre atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Fíjense San Pablo lo que les dice, recuerden, durante 3 años no he dejado de aconsejarlos a cada uno de ustedes, entre lágrimas, dice. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Fíjense San Pablo, no tenía ambición, dice. Miren mis manos, dice. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. San Pablo no tiene la codicia. Dice, miren, véanme, yo no he codiciado ni oro, ni plata, ni vestidos. Dice, con mis manos he trabajado lo que yo he necesitado. Para mí y para mis compañeros, como ustedes bien lo saben. Dice, recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y así es. Ahí está la palabra de Dios. Y es palabra de Dios, dice, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Se siente más bonito cuando uno da algo que cuando uno le dan, de verdad. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Fíjense nomás, se puso de rodillas con ellos y se puso a rezar. San Pablo se está despidiendo de este grupito de personas de Asia, que ya no los va a volver a ver. Por eso es tan fuerte, tan sensible estas palabras de San Pablo. Dice, entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazados de su cuello. Lloraban porque ya no lo iban a ver a San Pablo. Lo abrazaban y lo besaban, dice, en su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no le volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco y se despiden de San Pablo. San Pablo se va de Asia y va a ir para Jerusalén, ¿vale? Entonces, este capítulo 21, en esta segunda parte que estudiamos el día de hoy, es más una despedida de San Pablo, de sus amigos, de sus compañeros de viaje. Les explica cómo con pruebas y dificultades sufrió. Y así es la vida del cristiano, señores, que están aquí viendo estos temas. ¿Ustedes creen que yo como sacerdote no sufro entre lágrimas y pruebas tantas injusticias, tantos reproches, tantas calumnias? Sí lo sufro. No, aunque me vean muy sonriente, a veces mi vida es muy dura. Y sé que ustedes también, en los grupos de la iglesia a la que pertenecen, en la parroquia donde asisten, también tienen problemas y sufren con dolor los padecimientos, dice San Pablo, que sufrimos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Me dio mucho gusto haber estudiado con ustedes este episodio número 25, capítulo número 20 de los Hechos de los Apóstoles. Les agradezco mucho si se suscriben a mi canal aquí en YouTube. Suscríbanse, me ayuda muchísimo tenerlos como suscriptores.
y apretar la campanita para que les lleguen hasta sus hogares todas las notificaciones cuando subimos un nuevo video a este canal. Les encargo una gran oración por un servidor y por este canal para que sigamos aquí durante muchísimos años. Que Dios me los bendiga hasta donde quiera que se encuentren. Es un honor para mí el saber que muchísimas personas de buena voluntad como ustedes me ven y les sirvo como instrumento para crecimiento en su salvación. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buen día.